Vamos a hacer la presentación porque él sigue siendo profesor e investigador universitario, es secretario de Hacienda de Rosario en el año 1995-2003 y también fue ministro de Economía de la provincia de Santa Fe en el año 2007-2015. Lo tengo en línea este economista Ángel Ciara. ¿Cómo estás, Ángel? Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes, un gusto saludarlos a ti, a la audiencia. Bueno, te cuento un poco para ponerte, digamos, a tono. Este es un programa de radio que se llama Zona Rural. Tiene muchos años de trayectoria, donde hablamos de las economías regionales, del sector agroindustrial, ganadero, eje central de la economía. Estoy acá junto a Gustavo Farroni, que siempre hablamos también sobre federalismo. Qué importante el federalismo en Argentina, que se concentra mucho en Buenos Aires y nosotros en las provincias por ahí nos falta mucho de esto del desarrollo productivo. Bueno, te paso con Gustavo Farroni. Hola Ángel Ciara, Mucho ¿cómo está? gusto. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Un placer. Gracias por esta invitación. Me parece un trabajo fantástico poder desde una radio del interior difundir conceptos y propuestas que tengan que ver con el interior profundo, con la economía real, con el federalismo que realmente está tan vilipendiado en estos momentos, ¿no? Así que felicitaciones por esta iniciativa. Exactamente. Ángel, bueno, siempre nosotros tratamos esto de las economías regionales, sabemos que la macroeconomía de a poquito, según lo que quiere el gobierno nacional, le está yendo bien, digamos, yo sin entender de economía, Ángel, pero acá las microeconomías todavía no, digamos, estamos carreteando todos los microemprendedores y no podemos despegar. Sí, bueno, aquí hay un tema no menor que tiene que ver con una aproximación, si vos querés, metodológica a la realidad, ¿no? Eh, y, y ahí planteo la diferencia de mi enfoque conceptual y teórico con la mirada que tiene los economistas del gobierno y muchos más que los economistas del gobierno, ¿no? Uh-huh. Particularmente el gobierno supuestamente abreva en la llamada economía austríaca, ¿no? Que fue un, un chispazo contra Keynes en su momento, pero que no tuvo mayor relevancia. Pero sí es importante todo el movimiento neoclásico. ¿Se acuerdan ustedes los llamados Chicago Boys, que fueron los que pusieron, entre comillas, orden en la economía chilena después del golpe de Allende? Exacto. Eh, y es esta dicotomía entre lo macro y lo micro, que en verdad es una dicotomía válida desde el punto de vista analítico, pero no desde el punto de vista de, de un enfoque comprensivo y, en mi opinión, de la política económica, ¿no? Es decir, arreglar la macro. ¿De qué macro estamos hablando? Claro. Fíjate que aquí también hay un problema. No estamos hablando de la macro real, de la macro del Producto Bruto, del empleo, del crecimiento sectorial, de la balanza de pagos. Estamos hablando de la macro en términos de los valores y de las magnitudes monetarias, básicamente monetarias y fiscales. Y evidentemente no es la única macro, porque existen un conjunto de canales de intercomunicación entre esa macro y la economía real. Cuando uno toca esos elementos de la macro, sin preocuparse qué es lo que pasa con la economía real, está sometiendo ese aspecto a los obstáculos y el deterioro que estamos viviendo en la actualidad. La economía actúa en un unísono, es una realidad compleja, pero es una dimensión única que está dividida en montones de parcelas. No se puede tratar de resolver la macro y esperar que Sí. el empleo Uh-huh. aparezca
casi, casi por milagro, iba a decir, y este es un punto no menor de esta aproximación teórica, ¿no? Yo hace tiempo estoy tratando de escribir un pequeño artículo más para divertirme que otra cosa, que le denomino la economía teológica, ¿no? Este, y tiene mucho de eso, ¿no? Tiene mucho de eso, aunque parezca mentira. Hay como una religiosidad en los planteos. Pero bueno, Eso parece, sí, eso lo que parece. está ocurriendo es precisamente eso, ¿no? Es este tratamiento como compartimento estanco de la llamada macro en términos fiscales, monetarios y cambiarios, y la economía real, que como yo digo por allí en el documento que creo que te pasé o te pasó Carlos, Sí. la economía real eh, sufre los avatares y los vaivenes de ese aspecto de la macroeconomía, afectando la producción y sobre todo afectando el empleo. Ah, Esto es lo que realmente vamos a sufrir y vamos a tener que superar de alguna manera. Ángel, parecería a simple vista que hay una valoración excesiva en el ámbito financiero por parte del gobierno y no se tiene en cuenta justamente este tema del empleo, la pérdida de competitividad, ¿verdad? La desregulación de las importaciones está matando un poco a la venta en el país, por lo menos desde lo que escuchamos todos los días, ¿verdad? No, no, sí, no solamente lo escuchamos, sino que lo estamos viendo, desde la cosa más lacerante, como es los que están viviendo en la calle, hasta la cantidad de empresas que están cerrando, sin pensar en las empresas medianas, como Verónica, por ejemplo, Claro. que está Ujú. cuestionada, o como La el sufrimos, cuestionamiento perdón, de Basali. la sufrimos porque la tenemos aquí cerquita y hay gente de nuestra región, Bueno, Clason, San Genaro, que trabajan fíjate, allí. sí, yo no sabía dónde estaba correctamente ubicada, pero sí, me imagino que está en nuestra importante cuenca lechera. Ujú. Bueno, pero además toda la cantidad de pequeños talleres textiles, de calzado, etcétera, que están dejando de producir. Exacto, y Efectivamente, lo que decías es así, pero esto tiene que ver no con a ver, tiene que ver con un problema argentino, pero tiene que ver con una evolución del capitalismo a lo largo de los últimos 50, 60 años. Calculo que a partir de la época del 70, con la crisis del petróleo, Sí, el capitalismo, como yo he dicho tantas veces, es gatopardista. Es un modo de producción gatopardista, es decir, cambia permanentemente para no cambiar. Evidentemente se va adaptando a las nuevas circunstancias que impone el contexto internacional y el conjunto de los países que van operando, y se convirtió en un capitalismo financiero, lo que se claro. llamó la financiarización. Es decir, esto hace que el sector financiero se autonomice del sector real. Fíjate una cosa interesante, porque el sector financiero nace en el capitalismo como una necesidad del capitalismo para poder tener crédito para acumular. Efectivamente, el capitalismo en su momento no solamente crea el Banco Central, sino que crea el sistema financiero, los bancos y un conjunto de instrumentos que mejorarán el proceso de acumulación de capital. Ahí había una relación estrecha, una relación directa entre el sector productivo y el sector financiero. Digamos, el sector productivo necesitaba financiamiento y de alguna manera ese financiamiento se creaba. Inventaron las sociedades anónimas, por Claro. ejemplo, la sociedad por acciones, para poder tener un mayor dimensionamiento en la actividad productiva. Esto llevó a la gran concentración de los capitales y a la creación de las grandes empresas. Lo que ocurre también es que hay toda una concepción teórica, un enfoque de la política económica, donde la política económica actúa como compartimento de estancos. Primero veo una cosa, después veo la otra cosa, después veo, cuando en verdad
la dinámica del proceso de acumulación de capitales y de la dinámica del mecanismo de funcionamiento del capitalismo, mezcla todo con todo, está todo íntimamente relacionado. Tal es así que lo estamos viendo hoy, ¿no? La baja de la inflación termina en una recesión importante que obstaculiza las ventas. Evidentemente, si no hay ventas, no hay producción. Si no hay producción, no hay inversión de capitales. Si no hay inversión, no hay creación de empleo. La relación aquí es casi directa. Ahora, si se toma y se autonomiza el sector monetario, el sector cambiario y el sector fiscal, evidentemente tropezamos con este problema. Si a esto le agregamos el libre cambio, la apertura irrestricta, no una apertura inteligente al mercado internacional, las consecuencias son las que estamos teniendo en este momento. Evidentemente que aquí aparece entonces un dato que para las economías regionales tienen que ser inteligentemente analizado y previsto por los hacedores de la política económica. Y a esto es lo que se remite mi artículo, mi documento, Sí. para como idea para poder generar políticas provinciales que no sé si nos separen, no, al contrario, no son políticas separatistas, no, yo he defendido mucho el federalismo, Claro. pero sí para que nuestros ciudadanos santafesinos puedan superar algunos de las consecuencias de una política nacional que nos viene dada desde afuera. He visto, Y este es el punto no menor, ¿no? he leído en parte de su documento que menciona las provincias son otra realidad, ¿no? Con respecto a la nación. Es lo que se puede tocar, es la producción, el trabajo, los salarios. Me pareció muy interesante, justamente, porque es como que hay una desconexión entre la economía nacional y lo que pasa en Claro, es que no hay tal desconexión. Las economías provinciales y las economías regionales operan en un contexto de sobredeterminación desde dos perspectivas. Primero, una sobredeterminación nacional, que es la que establece determinadas variables nacionales. La economía nacional establece el tipo de cambio. Claro. La economía nacional establece la cantidad de moneda. La economía nacional establece los principales impuestos. Establece el presupuesto nacional y fija y determina estima cuál va a ser el crecimiento futuro. Es decir, para las economías provinciales y regionales, esos son datos que les vienen dados de afuera. Pero además, las economías provinciales también están sujetas a los datos que se generan en el contexto internacional. Tiene que ver con las tasas de interés, tiene que ver con la decisión de las empresas matrices, tiene que ver con la financiarización del capital que hace que no vengan inversiones directas, sino que en general todos los movimientos de capitales sean capitales especulativos. Y esto también las economías provinciales y los hacedores de política económica de la provincia tienen que tomarlo en consideración y tienen que tenerlo en cuenta. Don Ángel, Dentro de ese contexto hay que operar, y hay que operar de manera de ver cómo se superan los obstáculos que para la economía real tienen estos datos de contexto que no dependen de las autoridades provinciales. un tema muy interesante que por ahí no nos dan los tiempos de radio para analizarlo a fondo, pero es evidente que en las provincias son otra realidad, por lo que usted mismo dice, con respecto a la nación. Sí, y es la realidad que tenemos cerca, ¿no? Vos sabés que lo más difícil, y esto lo saben ustedes, lo más difícil es ser intendente.
Ujú. Sí, Quizás Exactamente. lo más fácil es ser presidente de la nación, Exacto. porque tenés todo muy lejos. Exacto. Fíjate vos, el presidente de la nación, después de que se quemaron 50.000 hectáreas, se da cuenta que se estaba quemando Chubut y entonces saca un decreto de necesidad de urgencia. Exacto. Aquí cuando se quema una fábrica, el intendente está al segundo tratando de ver de qué manera se repone esa fábrica o cómo los bomberos contienen el fuego. Es decir, la cercanía es muy importante en la gestión sin duda, pública. sin Y duda. evidentemente las provincias y los ciudadanos provinciales son los que están más cerca de las autoridades y a los cuales hay que atender con premura. Ángel, bueno, usted es un hombre de mucha experiencia, estuvo en dos gestiones muy importantes de la provincia. Para ir cerrando, ¿cómo está hoy económicamente la provincia de Santa Fe cuando el señor gobernador dice que somos la provincia invencible? ¿Usted la ve así? La veo bien. Lo que dice el señor gobernador, bueno, hace referencia a datos históricos que creo que a veces hace bien recuperar ese sentido de pertenencia de la provincia invencible. La veo bien, la veo una provincia saneada, la veo una provincia que tiene una gestión básicamente en los aspectos económicos. Quizás en algunos otros aspectos ha eh, tenido, no flaquezas, Ujú. pero sí le ha puesto quizás menos enjundia. Ha superado el problema de la seguridad o lo está superando de una manera, yo diría, encomiable. Quizás hay que mejorar, y siempre hay cosas para mejorar, el sector salud, hay que seguir insistiendo en la terminación de los hospitales, hay que seguir manteniendo una enseña que viene desde mucho tiempo atrás. Este, para nosotros, los socialistas, eso tiene un valor simbólico muy importante, lo mismo que la educación. Pero en términos económicos y en términos de obra pública, está trabajando con una gran seriedad y con una mirada que afortunadamente me complazco en poder decir que responde a mis planteos. A ver, lo cambio, no es que responde a mis planteos, no. No, creo que coincidimos en la manera de enfocar la problemática de la economía real en la provincia de Santa Fe con lo que yo he trabajado y he escrito, que tiene mucho que ver con mi experiencia en la gestión. O sea, no invento nada, Claro. simplemente he tratado de volcar allí muchas de las cosas que quisimos hacer y no pudimos, muchas de las que se hicieron y hay que seguir ratificándolas, eh, muchas que hay que reinventar. Yo creo que la política económica tiene que ser permanentemente reinventada y en eso están trabajando en la provincia muy bien. Ángel, bueno, nos gustaría seguir hablando con usted, pero bueno, el tiempo es tirano en la radio. Cuando quieras. Vamos a seguir hablando. Tenés el teléfono, Sí, sí, cómo no. Gustavo tiene mi teléfono, este, cuando ustedes quieran seguir conversando, yo con mucho gusto este, estoy dispuesto a hacerlo. Me parece importante poder tener contacto con una audiencia del interior de la provincia, que son las que sufren eh, La realidad de todos los las días. ineficiencias de una política económica que creo que debiera ser cambiada. El punto del federalismo hoy está hackeado con esta modificación del impuesto a la ganancia. Y yo un poco avisorando esto, en el documento tiene un epígrafe que es muy elocuente respecto al papel que juega eh, Buenos Aires en el país, ¿no?
Exacto. Pero bueno, Te despedimos, Ángel. Ha sido un placer hablar con usted. no, por favor, gracias a ustedes y a sus órdenes. Gracias, Ángel, un placer. Nos volvemos a encontrar seguramente en este espacio. Cuando quieran. Un abrazo. Un abrazo.